Imagínense ustedes si viviéramos en un mundo perfecto, en donde hiciéramos siempre lo correcto, en donde no estuviésemos mandándonos cagás por ahí a diestra y siniestra. ¿Cómo sería la realidad que habitamos? ¿Es posible ser una buena persona en un 100%? Para pensar. Hola, hola gente hermosa, queridas almas expansivas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Templo Expansivo. En esta ocasión venía con un tema preparado relacionado con lo que ya hemos estado conversando dentro de este espacio. Aún así, hoy, antes de comenzar la grabación, llegó a mí el impulso de hablar de otro tema que siento que nos va a guiar hacia este que tengo ya pensado. El llamado que sentí es hablar sobre la adolescencia y sobre el cómo crecer dentro de un ambiente disfuncional, en un entorno disfuncional, finalmente también nos va creando estas rutas neuronales que nos van llevando a accionar dentro de nuestra adultez. A concientizar también el valor de la adolescencia. Siento que mucho se habla de las heridas de infancia, de nuestros procesos de cuando éramos más chicos, de la infancia como tal, ¿no? Y poco se habla de la adolescencia. Y desde este punto siento súper importante esta fase de la vida, ya que es en el momento en que nosotros estamos construyendo nuestra individualidad, reconociendo nuestra personalidad y buscando también nuestro sentido de pertenencia. Desde mi experiencia, el haber crecido, por ejemplo, en un entorno disfuncional me llevó a diluir un poco ciertos conceptos, a distorsionar ciertos conceptos. Por ejemplo, en la adolescencia es también esta etapa en donde construimos nuestra autoestima, es en donde se va desarrollando esa parte de nosotros que la autoestima es cómo nos estimamos a nosotros mismos, está desarrollando también ese amor y ese valor propio, el valor personal como tal. También es una etapa en donde se desarrolla esta responsabilidad, en donde nos damos cuenta de la causa y el efecto de nuestras acciones y de nuestras decisiones, también de nuestras palabras y de nuestras reacciones. Como les contaba en el capítulo anterior, una de mis sombras que afloraba de repente estaba relacionada precisamente con esta etapa de mi vida. Esa Daniela sacaba a flote esta sombra para poder verla desde una nueva perspectiva, para poder verla desde la Daniela que estoy habitando hoy, que como les contaba es una Daniela que ha desarrollado esta autocompasión y ha ido desarrollando también ese ambiente amoroso consigo misma. Desde este punto, como crecí en este entorno disfuncional, el entorno es súper vital dentro del desarrollo de nosotros como seres humanos, ya que es lo que vamos viendo y es lo que vamos aprendiendo. Este ambiente disfuncional en el que me desarrollé también tenía la base del autoritarismo. Por lo tanto, para mí, en ese entonces, relacionaba, por ejemplo, la responsabilidad y la disciplina como tal con algo rígido, con algo muy militarizado, así como algo que era obligación. Y ante eso hay dos caminos en esta experiencia humana. Nos podemos ir por el lado de la rebeldía o nos podemos ir por el lado de la sumisión y de el querer ser perfectos para que no estalle ninguna bomba, para no sentirnos reprimidos ni castigados dentro de este entorno por las acciones que vamos realizando. Como les contaba en el capítulo del lugar seguro, mi mecanismo de adaptación al entorno, al desarrollo de las relaciones humanas, fue la complacencia, ya que dentro de este entorno disfuncional y autoritario a la vez, mis rutas neuronales se crearon con el objetivo de cuidarme a través de estar ahí para el otro, de complacer al otro, ya que de esa manera yo dejo de correr el riesgo de ser rechazada o de ser abandonada. Y ahí se fue desarrollando este mecanismo de adaptación. Cuando vamos creciendo, nuestro cerebro se sigue desarrollando. Últimamente he estado muy conectada con el tema de la neurociencia y en esta misma bola de la neurociencia he ido también buscando información respecto a cuáles son las rutas neuronales que, por ejemplo, vamos creando en la adolescencia. Cuando cometemos un error,
y nos castigamos ante ese error, nuestra ruta neuronal automáticamente genera la respuesta de culpa, vergüenza o perfeccionismo para no volver a repetir la consecuencia de ese acto, de ese error que finalmente nos llevó a una reacción o nos llevó tal vez a una represión o nos llevó a un efecto no esperado para nuestro mundo interno. Desde aquí quiero sacar a flote también el valor de la experiencia, de cómo a través del tiempo, a través de la experiencia misma, cuando vivimos cosas, cuando también nos permitimos equivocarnos, también vamos creando rutas neuronales dentro de nosotros que nos van desarrollando de repente la resiliencia, nos van desarrollando también la aceptación y la autocompasión. Al momento en que empezamos a cambiar estas creencias que también fueron sostenidas dentro de estas etapas tempranas de nuestra vida que van también construyendo al adulto que vamos siendo en un futuro. Desde este punto, me he dado cuenta de que al momento de ser adulto, finalmente es cuando tomamos esta responsabilidad de nosotros mismos, de quiénes queremos ser como adultos para entregar lo mejor de nosotros hacia el afuera, hacia el otro, hacia quienes nos rodean, desde lo mejor que queremos ser también para nosotros mismos. Al menos esa ha sido la base dentro de la construcción de mi lugar seguro y dentro de también este camino que he tomado del autoconocimiento, que ha sido, quiero conocerme para ir viendo cuáles también son mis patrones, para ir viendo también cuáles son mis conductas, ir observando también cuál es el efecto de esto en el otro. Si bien podemos hacernos responsables, como les decía en el capítulo anterior, de nuestros actos, la responsabilidad de cómo repercute finalmente nuestros actos en el mundo emocional del otro también es responsabilidad de la otra persona. Solamente nos podemos hacer responsables de nuestros actos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Y desde esta premisa, al momento en que navegamos un error, finalmente tenemos la oportunidad de aprender, de hacerlo diferente en una próxima ocasión. El error dentro de nuestro cerebro nos da la oportunidad y la posibilidad de poder reflexionar y de también cuestionarnos. Imagínense ustedes si viviéramos en un mundo perfecto, en donde hiciéramos siempre lo correcto, en donde no estuviésemos mandándonos cagás por ahí a diestra y siniestra. ¿Cómo sería la realidad que habitamos? ¿Es posible ser una buena persona en un 100%? Para pensar. Desde mi punto, yo siento que sí podemos habitar esa luz y entregar esa luz al otro. Y como les decía en el capítulo anterior, también tenemos sombras dentro de nosotros. Por lo tanto, vamos a estar fluctuando entre ambas polaridades, es lo que somos. Somos polaridades. Y desde este punto, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos concientizando aquellas cosas que nos van incomodando dentro del camino, nos vamos regalando esta oportunidad finalmente de ir haciéndolo diferente. Este episodio tal vez es un poco más disperso, como les decía, tenía un tema planteado antes, pero bueno, sentí este llamado, ¿no? Es algo que estaba navegando estos días respecto a las bases de esta Daniela adolescente. Cuando me di cuenta de que estaba iniciando el camino de la adultez y que era el momento de hacerme responsable de mí misma, al principio fue como, oh, qué paja. Ojalá no. Ojalá poder depender de alguien toda mi vida, tanto económicamente, emocionalmente y de todo. Porque claro, tenía todo el poder afuera. Me costaba hacerme responsable de mí misma. En este mismo camino, en el momento en que conecté con el valor de la responsabilidad, también me pregunté, ¿y cómo hago esto? Si es desconocido. Y la verdad es que, bueno, en el tiempo me he dado cuenta de que es algo que podemos ir desarrollando y aprendiendo. Somos seres que vinieron acá a aprender. Esa es nuestra base dentro de esta experiencia humana. Nadie nace sabiendo, o tal vez sí, y lo olvidamos en el camino. Y nuestra labor dentro de esta experiencia, desde mi perspectiva, es ir recordando en el aprendizaje a lo que vinimos. Aquí quiero unir
las partes del ser humano que son mente, cuerpo y alma, de repente en este mismo viaje de autoconocimiento nos vamos muy enfocados en el tema de la espiritualidad, de conectar con nuestro espíritu y nos olvidamos que somos humanos. Y ser humano, como les digo, es ensayo y error. Venimos a errar para aprender, sino cómo aprendemos. ¿Cómo aprenderíamos si todas las cosas que nosotros queremos que resulten tal y cual queremos que salgan, nos salen así tal cual? ¿Dónde estaría el aprendizaje? Es algo que también he ido integrando en este camino, ya que en una versión anterior me apegaba mucho al resultado y con ello también me perdía del presente. Quería que las cosas salieran tal y cual yo me lo proponía, sin considerar de repente el contexto, sin considerar de repente de que dentro de estos factores habían cosas que se escapaban de mis manos. Y desde ahí empecé a conectar también con esta responsabilidad de que solo me puedo hacer responsable de lo mío, de lo que está en mis manos. Solamente me puedo hacer responsable de mis actos, de mis palabras y mis pensamientos. Una vez que uno actúa, y como les comentaba en el capítulo anterior, esa acción repercutió de una manera en el mundo emocional del otro, yo solamente me puedo hacer responsable de mis actos, hacerme responsable de la causa y el efecto de mis actos y desde ahí también elegir el camino del respeto, desde el respeto también conmigo misma, que es algo que también he aprendido a integrar dentro de este camino del mismo crecimiento. Como les decía, esta Daniela que creció en este ambiente disfuncional y con rasgos de autoritarismo, en donde la educación fue más desde el miedo que desde el amor como tal, desde el amor que en verdad madre y padre pudieron dar, porque claro, esa ya es parte de un juicio, ¿no? Ellos dieron lo mejor que tenían dentro de sus herramientas disponibles para paternar y maternar. Y dentro de estas herramientas, que también siento que va muy relacionado con lo aprendido dentro de las generaciones de nuestros padres que crecieron en un entorno también muy autoritario y muy castigador, en donde no había oportunidad de poder expresar de repente sus opiniones, donde se desvalidaba al niño solo por ser niño, donde se desvalidaba al adolescente por simplemente ser adolescente porque, puta, poco tiempo viviendo en esta experiencia, entonces, ¿quién eres tú? Se menospreciaba finalmente la visión de seres humanos por simplemente ser más chicos que los adultos. Entonces, desde esta base, comprendo que mis padres hicieron lo mejor que tenían disponible y crecí en este entorno autoritario. Desde mi perspectiva también, como Daniela creciendo en este hogar. Y eso, como les decía, me llevó a construir una creencia de que la responsabilidad y la disciplina era autoritarismo, era represiva y que era mi enemiga. Entonces, cuando comencé a desarrollar esta responsabilidad y también esta disciplina en mí, estaba esta dualidad entre esto es represivo y a la vez esto también me está dando cauce, ya que he aprendido que la responsabilidad con el tiempo, cuando la comencé a integrar, me empezó a devolver mi poder de mí misma, mi poder de elegir, mi poder de decidir, de empezar también a abrazar a esta Daniela que complacía y decía que sí cuando quería decir que no, que iba a lugares, por ejemplo, solo por compromiso, cuando en verdad de repente no quería ir. Y desde este punto empecé a recuperar mi poder, de que yo elijo, yo decido en mi vida y que mis decisiones son desde el amor por mí y desde ahí es lo mejor que le puedo dar al otro. Empecé a hacerme responsable de mí misma y dentro de esta responsabilidad también comencé a desarrollar esa coherencia, la coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Para mí la coherencia también ha sido vital dentro de la construcción de mi autoestima. Como les decía, en la adolescencia es esa etapa en donde comenzamos a desarrollar esa autoestima, empezamos a buscar este sentido de pertenencia, entonces cuando estamos accionando y haciendo algo que de repente a nuestras figuras paternas y maternas les genera como no.
no deberías hacer eso. Eso no lo hacen las buenas personas o eso no lo hacen las personas que son íntegras, por ejemplo. Uno empieza a crearse una identidad de que puta, entonces ser yo está mal, entonces debería ser otra persona. Entonces si estoy tomando estas decisiones, estoy siendo un ser humano que no es íntegro. Y ahí es cuando empiezan estas disyuntivas mentales a través de estas creaciones de rutas neuronales que nos fuimos creyendo también dentro de la experiencia a medida que fuimos creciendo. El año pasado conecté con la disciplina. Antes no tenía una disciplina establecida, tampoco tenía, por ejemplo, una rutina ni hábitos establecidos que me llevaran como a este cauce. Y el no tener unos hábitos establecidos, el no tener también una rutina o no tener objetivos, por ejemplo, me llevaba a diluirme en el ambiente, a diluirme en la vida, a no saber a dónde ir y simplemente iba improvisando. Y sí, bacán, ir improvisando, a la vez me sentía vacía en algunos momentos porque para mi mente no estaba cumpliendo objetivos, no había logros tangibles. Y en la experiencia fui aprendiendo de que cuando uno empieza a reconocer estos logros tangibles, también podemos ir desarrollando esta autoestima, porque hay veces que la mente requiere verlo, ver las cosas para poder creérselo. Y dentro de ese proceso comencé a integrar la disciplina. Algo que me ayudó a integrar esta disciplina fue empezar a ejercitarme, a ir al gimnasio. Algo que una Daniela del pasado muchas veces quiso, muchas veces intentó integrar dentro de su vida y lo dejaba, lo postergaba. De hecho, una vez entré al gimnasio, pero entré porque recibía muchos comentarios respecto a mi cuerpo. De que, uy, que está más gordita. Uy, que está más rellenita. Y esa Daniela en ese momento quería dejar de escuchar esos comentarios. Por lo tanto, se inscribió en un gimnasio y fue solamente 3 veces. Porque como no veía el cambio al tiro, yo decía, puta, ¿para qué? ¿Por qué seguir en esto? Porque estaba esperando ese cambio instantáneo para dejar de recibir este tipo de comentarios y esa fue la base de mi acción. Esta vez, la base de mi acción fue por salud mental. El año pasado estuve estudiando programación neurolingüística y gestión emocional y yo todos los días paseaba al Pancho, a mi perrito. Y justo acá en la esquina de la casa se puso un gimnasio. Y yo miraba el gimnasio y veía que tenía puras pesas. Jamás en mi vida había levantado una pesa. Y las miraba y decía, igual interesante, ¿qué será levantar pesas? Y si me inscribo. Y me llamaba la atención por el color del gimnasio. El gimnasio tiene adentro unos colores morados y el logo también tiene unos colores morados. Y como verán, el morado me encanta. Y estaba ahí con el bichito picándome. Hasta que un día, en estas clases que tuve de programación neurolingüística, nos hablaron de los neurotransmisores del bienestar emocional. Y dentro de estos neurotransmisores, la gran mayoría se van creando y se van construyendo a través de la actividad física. También a través de los abrazos, de evocar buenos recuerdos, de yoga, de lectura, de compartir con otras personas. Hay diversas maneras, ¿no? Aún así, la gran mayoría era a través del ejercicio físico. Y dije, wow, esto llama mucho mi atención. Estaba en un momento de mi vida también en ese tiempo en que me sentía muy inestable emocionalmente, en el que fluctuaba de emoción en emoción y no tenía una gestión emocional fuerte. No sabía tampoco en concreto qué era gestionar una emoción. Y la actividad física también es una parte de esta gestión emocional. Y me inscribí y con ello empecé a desarrollar la disciplina.
Había días en que no tenía ganas de ir al principio y me decía, loco, el gimnasio te queda acá al lado de la casa. Vamos, levantémonos. Después de ir me siento muy bien, me siento con energía. Y ahí empecé a sostenerlo, a sostenerlo. Partí yendo 2 días, después empecé a ir 3 días, hubo un tiempo en que iba 4 días a la semana. Ahora como estamos en otoño, volví a ir entre 2 a 3 días a la semana, escuchando a mi cuerpo. Aún así es un hábito que sostengo. Y para mí eso ha sido un gran logro. Un gran logro que también me ha permitido ver esa responsabilidad conmigo misma, ya que adquirí el compromiso conmigo de que lo que voy a hacer, lo voy a hacer por mí. Y cada cosa que voy accionando, la voy accionando por y para mí, desde el punto en que me estoy construyendo para ser un ser humano integral y desde la integridad conmigo misma, ya que de repente tenemos estos objetivos hacia afuera, nos olvidamos de nosotros y ahí es cuando nos empezamos a perder también de nuestro camino, que es como lo que les comentaba también en el episodio anterior, en donde les hablaba de que el camino, por ejemplo, a mi amor propio inició porque quería alcanzar a encontrar una pareja. Por lo tanto, al tener el foco afuera y no alcanzar ese resultado, en un momento eso me generó mucha frustración. Me hizo perderme también del camino, me hacía perder el sentido porque claro, el verdadero sentido con el tiempo lo fui viendo que era conmigo misma y es algo que me fui enseñando y me fui fortaleciendo en el mismo camino. La integración de la disciplina para mí también fue un antes y un después en mi vida, ya que también me llevó a mejorar mi vínculo con la disciplina, a ver la disciplina como parte de mi equipo creativo, ya que la disciplina finalmente me ha traído hermosos resultados. Hermosos resultados como esta generación de neurotransmisores, por ejemplo, hoy en día, si hay pensamientos que me llevan como al sobrepensamiento, hay un momento en que me digo, ok, logro esa parte de como ver al observador del observador para ir más allá de lo que mi pensamiento me está contando. Antes me quedaba muy atrapada en eso y en eso que me quedaba atrapada era que no accionaba y me quedaba simplemente ahí congelada. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Si bien en nuestra infancia y en nuestra adolescencia construimos una parte de nosotros que a medida que vamos creciendo va dejando de resonar con nuestras versiones del presente, tenemos la oportunidad de podernos ir reconstruyendo, irnos reentrenando, ir reaprendiendo e ir descubriendo partes de nosotros que creíamos que no existían. Por ejemplo, una Daniela adolescente o esta Daniela que se metió al gimnasio porque recibía comentarios sobre su cuerpo y lo hacía para otros, aprendió que sí se puede, de que sí puede ser disciplinada, ya que había una creencia mía de que no era capaz de sostener rutinas, que no era capaz de sostener la disciplina, porque no, eso no era para mí, eso no era mío. Aún así, con esta experiencia que me ha dado el mantener la actividad física constantemente para mi salud mental, para mi bienestar físico, mental y emocional, me ha llevado a verme y a darme cuenta de que sí, sí soy capaz, de que se puede ir desarrollando, de que se puede ir construyendo. Así como en la adolescencia tal vez construimos una autoestima más baja, en el camino podemos construir y elevar esa autoestima. Así como en nuestra adolescencia a lo mejor crecimos en ambientes represivos que nos hicieron creer cosas desde nuestros mismos mundos internos, más allá de lo que el entorno quería que creyéramos, podemos irlas hackeando y podemos irnos reprogramando e ir construyendo las creencias que sí están alineadas a las versiones que somos en presente. Hay veces en que, no sé, creemos que a lo mejor hay algo malo con nosotros, de que estamos reaccionando de una manera constantemente y no vamos a salir de eso. Y sí, la conciencia tiene ese poder de que nos trae a flote nuestros patrones, nos trae a flote también nuestra experiencia para que de ello vayamos aprendiendo y vayamos construyéndonos y siendo más nosotros. Ya que como les decía, en la adolescencia estamos buscando nuestra pertenencia
pertenencia y nuestra identidad. Y nos vamos creyendo una identidad que de repente ni siquiera somos. Y en el camino la vamos descubriendo. Y nuestros lugares seguros también nos pueden ayudar a eso. Lo que ve el otro de nosotros de repente es un reflejo de aquello que nosotros no somos capaces de ver o lo que vemos nosotros también de otras personas, eso que admiramos, eso que nos incomoda. Hay algo de nosotros en eso que estamos viendo. Así que eso, gente hermosa, almas expansivas. Un capítulo un poco disperso, que quiero llevar ya después a este tema que tenía pensado, que también está dentro de esto, la verdad, que el tema era hablar sobre la responsabilidad y también la responsabilidad para con nuestros errores. Y igual se tocó el tema. Así que seguiremos en este viaje deshilando temas a conversar, para expandir conciencia, para irnos reconociendo y también para irnos viendo de que en verdad no estamos solos en este camino, estamos todos viviendo nuestros procesos internos para irnos iluminando más dentro de esta experiencia humana e ir integrando aún más nuestras sombras dentro de esta experiencia humana también. No olvidar que somos humanos, que el humano de por sí se va a equivocar. Y aquí les dejo la pregunta, ¿cuáles son tus creencias respecto al error? ¿Qué crees tú también sobre la responsabilidad y sobre la disciplina? Si te sentaras también a conversar hoy en día con tu adolescente interno, ¿qué te diría ese adolescente interno? ¿Qué crees que te preguntaría y qué respuestas le darías? ¿Cómo guiarías a ese adolescente que vive dentro de ti? Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por también seguir acompañándome en este camino y por el feedback que he recibido, gracias por el apoyo. Los invito a compartir este capítulo con quien sientan que les puede resonar. También los invito a suscribirse al canal, ya que como les vengo diciendo, se vienen cositas, estamos gestando cositas para este espacio. Mucho amor para sus caminos, a desarrollar esa autocompasión, insisto en la neuroplasticidad de nuestro cerebro que es maravillosa. La experiencia hace al maestro. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición de Templo Expansivo.